La otra consola que se instala cuando instalamos el Exchange Server es la consola de administración de usuarios equipos de Active Directory. Esta consola es muy similar, por no decir exactamente igual, a la consola de administración de usuarios equipos de Active Directory que se instala por defecto cuando promovemos un servidor como controlador de dominio. Si vemos esta consola y vamos a abrir la otra que está dentro de Microsoft Exchange, son prácticamente iguales. Si vemos aquí, tenemos las mismas opciones. El icono este vemos que es un poco diferente, es un icono más nuevo. La diferencia entre estas dos consolas es que, por ejemplo, desde la consola de usuarios equipos de Active Directory vamos a poder realizar todas las tareas de administración de unidades organizacionales, políticas, resetear claves, crear grupos de seguridad, pero una de las características que podemos manejar en esta consola es que cuando creamos un nuevo usuario, si me voy aquí a nuevo usuario, vamos a ponerle prueba, prueba, vamos a ponerle una clave. Esta consola me saca este paso adicional que dice crear un buzón de Exchange. Esta pregunta me la hicieron recientemente en un foro, que un usuario decía que creaba los usuarios, pero en ninguna parte veía la opción para crear los buzones de los usuarios. Esta es la consola que instala Exchange y sí nos permite crear en este paso el buzón, además de crear el usuario. Si por ejemplo voy a pasarme al otro controlador de dominio, al srv-dcfs, y voy a hacer este mismo paso para que vean la diferencia en la otra consola. Vamos a iniciar sesión y voy a abrir la consola de usuarios equipos de Active Directory y voy a tratar de hacer el mismo procedimiento para que puedan ver que aquí no nos va a salir la opción de crear el mailbox. Vamos a ponerle prueba 2, prueba 2. Si le doy siguiente, aquí de una vez me da el paso final para crear el usuario. En el Exchange me da el paso adicional para crear el buzón del usuario. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, si yo lo trato de hacer estando en el mismo servidor que tiene Exchange y uso la consola de usuarios y equipos de Active Directory, aquí sí me lo va a dejar hacer. Al estar instalado este Exchange directamente en este servidor, vamos a ponerle prueba 3, prueba 3. Aquí sí me lo deja hacer. Entonces, en los servidores que tenga Exchange instalado y sean controladores de dominio, las dos consolas me van a dejar hacer exactamente las mismas tareas. Me dejan administrar los usuarios, grupos, y me dejan también crear los mailbox de los usuarios. Pero en un servidor como en el servidor que es el file server y está la consola de Active Directory, aquí no me va a dejar crear buzones. Entonces básicamente esa es una de las principales diferencias entre esta consola cuando está instalada en un controlador de dominio que no tiene Exchange versus la consola cuando está instalada en un servidor que tiene Exchange Server. Vamos a regresar al servidor de Exchange y vamos a volver a abrir la consola de equipos y usuarios de Active Directory. Aquí básicamente es crear usuarios, crear grupos, administrar computadoras, administrar servidores y asignar políticas de grupo. Esto lo vamos a ver en otro video más adelante. Esta es la consola que monta Exchange y ya lo otro son recursos, unos links a unos sitios web, herramientas de deployment, de implementación, pero esto no lo vamos a utilizar.
Entonces ya con esto tenemos una pequeña introducción a las dos consolas que se instalan con el Exchange, las más utilizadas, y ahora vamos a continuar con la configuración de los servicios del Exchange Server.